Esta ponencia se titula La protección al feto frente a las nuevas formas de agresión. El objetivo de la investigación de esta ponencia es determinar si el sistema legal tenía medios suficientes para garantizar la salud humana antes de que el Código Penal de 1995 entrara en vigor para prevenir la agresión fetal o si existía un vacío legal. Todo esto se debe a que últimamente hay grandes avances en la medicina, sobre todo en materia de reproducción asistida y de genoma humano, que por un lado suponen una evolución positiva en cuanto permiten conocer mejor el desarrollo biológico del feto y además prevenir enfermedades de tipo genético. Pero por otro lado suponen una debilitación del feto, por cuanto que éste puede sufrir radiaciones, puede sufrir transfusiones de sangre o también puede haber un error en el diagnóstico. Por otra parte, la madre gestante también puede percibir transfusiones de sangre, puede además sufrir radiaciones en virtud de determinadas pruebas médicas o, por otro lado, se le puede prescribir medicamentos que puedan producir malformaciones en el feto. Ante estas nuevas formas de agresión que presenta la evolución en la medicina es por lo que se plantea la posibilidad de regular el tipo de lesiones al feto en nuestro Código Penal. Por lo tanto, el objetivo es determinar a través de un análisis histórico la necesidad de tipificar el delito de lesiones al feto con el objeto de proteger la vida y la salud del feto. La metodología utilizada para el desarrollo del objetivo que nos hemos planteado es el estudio a través de la bibliografía, a través de un análisis histórico transversal de los diferentes códigos penales que existen en nuestra evolución histórica y de la jurisprudencia. El método utilizado ha sido un método deductivo. En cuanto a la discusión que se plantea, obviamente es determinar qué es el feto. Para determinar el feto es necesario fijar dos límites. Por un lado, el origen, cuando se inicia el feto, y por otro, cuando termina el feto. Es decir, cuando nos hallamos ante la frontera, que sería determinar cuando estamos ante una persona. Existen diferentes teorías para fijar el origen del feto. Una primera teoría, que es la defendida por la Iglesia Católica, que considera que el feto se origina desde el momento que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Una segunda teoría, que se denomina teoría de la anidación y como su propio nombre indica, supone que una vez fecundado el óvulo, pues se aloja el embrión en las paredes del útero, que es la denominada fase de anidación. Y una tercera teoría, que es la teoría del plazo, que considera que ya existe una formación de los órganos y que feto sería a partir del tercer mes, porque a partir de este momento tendría viabilidad e individualidad. Y es esta teoría la que refrenda la sentencia del Alto Tribunal en Garantías Constitucionales de 11 de abril del 85, que supone una inflexión en la jurisprudencia, porque considera por un lado los derechos de la mujer y por otro lado los derechos del nasciturus, manifestando que debe haber una ponderación y moderación a la hora de valorar los diferentes derechos, no obstante teniendo en consideración el derecho superior de la salud de la madre. Asimismo, es preciso determinar también que en la frontera, digamos, de la persona, es decir, cuando estamos ante un feto, cuando termina el feto y cuando comienza la persona. Y esto también existen diferentes teorías. Las teorías más ancestrales que determinan que es cuando se pasa del oscuro a la claridad, es decir, cuando se pasa del útero a cuando la persona nace. Otra teoría también determina que es cuando cesa la respiración
placentaria y comienza la respiración pulmonar. Tenemos que manifestar que esta teoría queda desvirtuada por cuanto las dos respiraciones son simultáneas, y una tercera teoría que centra en el origen de la persona en las labores parturientas, es decir, cuando comienzan las contracciones rápidas, de tal manera que se produce una dilatación expulsando el feto hacia la boca del útero. Pero hay que considerar que persona es desde el momento del inicio de la fase de la dilatación, no de la fase de la expulsión. Por lo tanto, si tenemos como origen a partir de 3 meses el feto y como límite las labores parturientas, todas las lesiones que se produzcan a partir de las labores parturientas se producen a las lesiones de la persona, que son las lesiones reguladas en el artículo 147 del actual Código Penal del 95, que son las lesiones que siempre se han contemplado a través de la historia de los diferentes códigos penales. Y si lo que se produjera es la muerte de esta persona, nos encontramos ante el tipo de homicidio. Por lo tanto, las lesiones que se generan desde el plazo de 3 meses hasta las labores parturientum es lo que consideramos las lesiones que se causan al feto. Y estas son las lesiones que son susceptibles de tipificación en nuestro Código Penal. Además, hay que indicar que si lo que se produce es la muerte dentro del seno materno, nos encontramos ante un delito de aborto que ya estaba protegido antes de nuestro Código Penal de 1995, distinguiendo por un lado los delitos contra la vida y por otro lado los delitos contra la salud. Ahora bien, el resultado, por lo tanto, es que tenemos a partir de los 3 meses la consideración de feto y por otro lado que a partir de las labores parturientas nos encontramos con la persona. La conclusión a la que llegamos es que es preciso que nuestro Código Penal regulara por primera vez el delito de lesiones al feto. Y ello tiene su origen en el caso Kontergan, que surgió en Alemania, puesto que se recetó a las mujeres gestantes talidomina, con el objeto de que funcionara como sedante y antiemético, y el resultado que produjo fueron malformaciones en los miembros del feto, lo que se viene denominando en términos médicos focomelia. Y es a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo Alemán de 18 de diciembre de 1970 cuando se plantea que debido a estos avances médicos, que a veces son positivos, pero otras veces, como hemos expresado, generan malformaciones en el feto, la necesidad de regular y tipificar el Código Penal de 1995 por primera vez el delito de lesiones al feto, con dos opciones: la modalidad dolosa contemplada en el artículo 157 de este texto legal y la modalidad imprudente que se regula en el artículo 58 del Código Penal.